Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, seguimos avanzando con lo que tiene que ver con las distintas estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Venimos trabajando en las últimas clases, ustedes tienen que terminar de entregar los trabajos en relación al diseño de secuencias didácticas y pensando en esas secuencias didácticas, cómo las podemos adecuar para determinados alumnos que tengamos con necesidades educativas o que estén en situación de, con algún dispositivo educativo de inclusión y que tengamos que pensar cómo eh, adaptar o adecuar nuestras planificaciones a esos alumnos. Pero después tenemos toda otra estrategia, digamos, para trabajar que tiene que ver con pensar en la diversidad desde la planificación. Y en ese sentido, vamos a empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con que es un cambio de paradigma, ¿sí? Que es un poco lo que nos plantea la resolución 311 y la convención, ¿no? En pensar en, desde la planificación, pienso en la diversidad que tengo en el aula. Nosotros lo que venimos viendo tiene que ver con planificar para un ideal de un alumnado normal, entre comillas, y después pienso cómo adecuo según fulano, mengano, este niño o esta niña que tiene determinada necesidad educativa especial o que tiene alguna característica o que tiene alguna condición en particular y necesito hacer alguna adaptación para ese niño, niña, alumno, alumna. ¿Sí? En este cambio de concepción lo que pensamos es desde el arranque, desde la planificación pienso en la diversidad. ¿Sí? Hay un cambio importante acá de paradigma en cuanto a cómo pienso desde mi planificación en toda esa diversidad que tengo en el aula. Y para este cambio de paradigma, para el pensar desde la planificación en esa diversidad, hay algunos autores y autoras que vienen trabajando distintas ideas. Nosotras, bueno, por esta condición que estamos, vamos a trabajar un poco a Carol Tomlinson, que es la que viene un poco desarrollando todo lo que tiene que ver con las estrategias para el aula diferenciada, digamos, para la diversidad en el aula, cómo trabajar con la diversidad en el aula, ¿no? Y ¿no? Dejar de romper este paradigma de lo normal, la normalidad, y de planificar para un ideal de alumnado, que después lo que nos sucede es que en la realidad del aula hay más diversidad. Entonces, esa planificación me va para una normalidad, va dejando alumnos en el camino, digamos, entonces, bueno, esta complejidad que se va viendo a partir de que hay una gran diversidad en el aula tiene que ver con, bueno, cómo pienso, cómo cambio la estrategia y pienso pienso en planificar para toda esa diversidad, ¿no? Lo que en realidad tiene muchos beneficios porque en principio ahorraría un paso, porque no es que yo planifico para un ideal normal y después adapto según cada alumno, sino que desde la planificación ya voy pensando cómo voy a trabajar con los distintos alumnos y alumnas que tengo en mi aula, ya sabiendo que hay determinadas características, cuestiones particulares que requieren algunas adecuaciones, ¿sí? O algunas configuraciones de apoyo. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con lo que nos dice Carol Tomlinson y después vamos a trabajar también con lo que tiene que ver con diseño universal del aprendizaje, que es un poco esta idea que viene con mucha fuerza en relación a, bueno, cómo planificar, ¿no? ¿Cuál sería la metodología de planificar teniendo en cuenta la idea del diseño universal, que lo vamos a ver más adelante en algunas clases, desde dónde surge esta idea del diseño universal aplicado al aprendizaje, porque el diseño universal tiene un arraigo, un surgimiento en relación más a la cuestión arquitectónica, y después se fue aplicando a otras áreas, ¿no? En particular, lo que vamos a ver es cómo se aplica en el aprendizaje, pero eso lo vamos a ver en unas clases. Voy a compartir pantalla para compartirles algún video, algunas ideas de lo que nos dice Carol Tomlinson. Yo les voy a subir este texto, igual la idea no es cargarlas de textos y de material, la idea es poder simplificar lo más posible, teniendo en cuenta, bueno, la complejidad que estamos viviendo y que nos quedan 3 clases, creo, digamos, no sé si ya les llegó alguna notificación vía las delegadas, que el 20 de noviembre estaríamos terminando el cuatrimestre.
Así que bueno, después igual por ahí hacemos algunas consideraciones en relación a eso. Pero bueno, este es el texto del cual me voy a referir, que se llama Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula, es del Carol Ann Tomlinson, que es del año 2005. ¿Qué nos dice? Ella empieza diciendo, bueno, qué es y qué no es la enseñanza diferenciada, un poco para también diferenciar de qué hablamos y de qué no hablamos cuando hablamos de enseñanza diferenciada. Yo me voy a referir particularmente a lo que ella nos plantea en relación a qué es, ¿no? Para compartir algunas características importantes que tienen que ver con ahí me fui, esperen que me... Ahí. En principio nos dice que la enseñanza diferenciada es proactiva. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que, digamos, que requiere una actitud del docente, de la docente, de ponerse al frente de la situación, ¿no? De tener una actitud activa, de no tener una actitud pasiva y esperar que el alumno fracase, o esperar que a ver si funciona, o esperar que otros hagan, sino que el docente la docente es la base, ¿no? del proceso de enseñanza y aprendizaje, y es la que tiene que tener una actitud activa frente a la educación, al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos que tiene a cargo, digamos. Entonces acá no hay que esperar que diga la directora, que la inspectora, que, digamos, como que la actitud tiene que ser una actitud absolutamente proactiva por parte de la docente a cargo, ¿sí? Y es la que tiene que buscar las herramientas, buscar las estrategias y ponerse al hombro, digamos, todo este proceso. Porque muchas veces también lo que pasa es que, bueno, espero que otro u otra lo haga, en este caso, bueno, la maestra de apoyo a la inclusión, que serían ustedes, pero bueno, digamos, acá la docente es la que tiene que tener una actitud proactiva cuando está acá frente a un aula diferenciada. Es más cualitativa que cuantitativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo hacer algún recorte e ir digamos, a lo esencial del contenido que estoy trabajando, ¿no? A veces por ahí pensamos, bueno, que lo haga muchas veces, ¿no? Que no pensando que la repitencia o de repetir algo muchas veces se va a fijar. Esto, un ejemplo claro es, por ejemplo, bueno, en matemática, en vez de dar 10 ejercicios de lo mismo, bueno, acortar, que sean 2 o 3, y centrarse más en cómo lo hace y en la explicación de eso, y no tanto en la repetición. Muchas veces hay muchas actividades que se hacen de relleno, y esto lo sabemos, que no son tan importantes. Entonces es decir, como buscar lo más importante y que eso sea de calidad, que sea cualitativamente más importante que en cantidades, ¿sí? Después dice, la enseñanza se basa en el diagnóstico, y acá no hablamos del diagnóstico médico, sino del diagnóstico de la docente respecto de su grupo, ¿no? Que pueda ir teniendo un termómetro permanente sobre lo que va pasando, sobre qué actividades fueron positivas, qué estrategia usé y que de repente este alumno lo agarró rápido, entonces esta herramienta la voy a poder volver a utilizar. O sea, ahí hay una actitud de todo el tiempo estar haciendo una evaluación, un diagnóstico sobre lo que va pasando y de poder ir tomando herramientas permanentemente del quehacer cotidiano, ¿no? Y en esto también requiere como evaluación, como un proceso de mirar la práctica para ver qué cosas me sirven y qué cosas no, y qué cosas a este alumno le van gustando y van siendo como favorables para poder reutilizarlas. Después dice, bueno, la enseñanza proporciona múltiples enfoques del contexto, el proceso y el producto, y acá tiene que ver con algo que esto es como, esta idea es lo que dio, digamos, lo que después se desarrolla mucho más en relación al diseño universal del aprendizaje, que tiene que ver, bueno, con pensar diferentes formas, ¿no? de trabajar, de hacer lo mismo, mediante una experiencia, mediante la lectura de un texto, mediante ver un video. Yo puedo trabajar, por ejemplo, los músculos, dándole un texto escrito, puedo trabajar los músculos con un video, puedo trabajar los músculos con un esqueleto, mediante una experiencia práctica. Son diferentes maneras de abordar el mismo contenido, ¿sí? Puedo traer a alguien que explique, o sea, bueno, múltiples maneras. Entonces se trata de eso, de pensar en
diferentes formas para el proceso de aprendizaje, pero también para el producto, para cómo verifico que ese alumno incorporó ese aprendizaje, de manera escrita, de manera oral, con un video, con un afiche, con una explicación, con un trabajo práctico, trayendo una maqueta. Esas serían diferentes, ahí hablamos del producto, ¿no? Yo en eso cómo verifico que ese alumno trabajó el contenido y cómo lo presenta. Entonces ahí se trata de buscar de habilitar diferentes canales para que esa producción del conocimiento se exprese, ¿no? Entonces, esta diversidad aparece tanto en el contexto de aprendizaje, como en el proceso de aprendizaje, como en el producto, ¿sí? Esto igual es una idea que se retoma mucho en Diseño Universal, pero bueno, tiene que ver con estos tres focos, ¿no? En el contenido, en el proceso y en el producto. Después nos dice, bueno, que está centrada en el alumno. Y esto es importante porque si no muchas veces pensamos que el centro del aprendizaje es el contenido. Muchas veces algunos piensan que el centro de aprendizaje es el docente, y no, la centralidad del proceso de educación es el alumno, es la alumna, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, decía que está centrada en el alumno, bueno, por eso, ¿no? Porque muchas veces se corre el foco, ¿no? Entonces es importante siempre la premisa es esta, ¿no? Que siempre la idea es centrar en el alumno, ¿no? Y en su proceso de aprendizaje. No para ponerle el foco, sino porque hay que ir teniendo ese es nuestro termómetro, ¿no? Cómo va siendo ese proceso en el alumno. Y en los diferentes alumnos que tengo, ¿no? Que puedo tener alumnos en una escuela, en un aula que están en diferentes procesos, que tienen diferentes características, entonces, que aprenden de una manera y otros de otra, entonces, bueno, ir teniendo un poco ese termómetro es cada uno de los alumnos en particular, ¿no? Ahí está la diversidad. Como les decía hace unas clases antes, la mejor forma de atender la diversidad es atender la singularidad, ¿no? Atender a cada uno y a cada una según sus características, sus condiciones, sus aptitudes, ir siguiendo la singularidad de cada uno de los alumnos, ¿no? Romper esa idea de lo homogéneo, de que todos son iguales, y pensar que en realidad todos son diversos, y que cada uno tiene un proceso diferente, y yo tengo que ir haciendo ese acompañamiento de cada uno de ellos. Después nos dice, bueno, que la enseñanza combina la enseñanza global de toda la clase, la grupal y la individual, y un poco esto tiene que ver con lo que les decía recién, con que a veces, digamos, yo puedo plantear una misma actividad para todos y pensar en que haya distintas variantes de esa actividad, o puedo pensar darle a cada uno distintos grupos, distintas actividades, pensando en grupos que ya sé más o menos cómo funcionan. Eso puede ser, o partir las actividades en diferentes partes, entonces en diferentes partes, y que cada grupo trabaje una parte diferente, o sea, bueno, un poco animarse a romper un poco la estructura, y pensar en estos tres planos, ¿no? De la clase global, de que haya grupos, y después de que pueda haber actividades individuales para cada uno, como que yo tengo estos tres niveles de poder trabajar en la clase. Y por último nos dice que la enseñanza diferenciada es orgánica, que es evolutiva, que alumnos y docentes aprenden juntos, ¿no? Aunque obviamente los docentes son los que saben más sobre la materia, los alumnos traen información, tienen acceso a mucha información. Hoy en día, mediante el acceso a la web, los alumnos muchas veces tienen información que a veces los alumnos no, tienen inquietudes que los docentes no podemos resolver, entonces es importante pensarlo como que uno pueda ir acompañando ese descubrir, y pueda ir matizando un poco esa información que muchas veces tienen los alumnos, y como lo que dice ella es: se requiere una constante colaboración con los alumnos para perfeccionar las oportunidades de aprendizaje de manera que sean de utilidad para cada uno, ¿no? Muchas veces
planteamos actividades que la mitad de los alumnos o que algunos alumnos no enganchan, y eso la verdad que no es para nada positivo. Entonces pensar en cuestiones que realmente sean de utilidad, ¿no? Para que sirvan después para enseñar a pensar críticamente, para aprender a buscar en internet, digamos, un montón de... Ay, creo que me había quedado, creo que no había, había pausado el compartir pantalla, perdón, ahí volví. Les decía, bueno, lo último de que es orgánica y evolutiva, ¿sí? Bien, creo que ahí repasé todos los ejes. Algo que es importante que muchas veces se toma como ejemplo, ¿no? Para lo que sería el trabajo de la enseñanza diferenciada o el aula diversa, tiene que ver con pensar en las escuelas rurales, ¿no? En la educación en la educación rural, y cómo muchas veces esos docentes que trabajan en el ámbito rural tienen en una misma aula un alumno cursando primero, otro segundo, otro cuarto, dos de sexto, ¿no? Digamos, y por ahí a veces alguno de secundaria. Entonces, bueno, este ejemplo de cómo la educación rural, los maestros rurales, los maestros de la ruralidad, han desplegado un montón, hay un montón de videos que pueden buscar, yo ahora por ahí les dejo alguno en la clase como para poder ahí entender esta lógica, ¿no? Digamos, de cómo mucha experiencia de lo que se ha dado en el ámbito rural sirve para pensar esta idea del aula diferenciada, ¿no? Que no es algo imposible, que nunca se hizo, ni estamos inventando la pólvora, sino que son estrategias que ya se utilizaron, que se utilizan o en las escuelas, en las escuelas rurales o en las escuelas que trabajan con grupos no graduales, esto, digamos, que rompen la idea de los grados, que hay muchas experiencias así, y trabajan con diferentes, en el mismo aula, con alumnos en diferentes, trabajando muchas veces el mismo contenido, pero lo trabajan de diferentes maneras, teniendo en cuenta justamente el proceso de cada uno de los alumnos en relación a ese contenido y al proceso en el que está. Entonces, bueno, ahí hay mucha experiencia que podemos tomar desde ahí y que es muy interesante. Bien. Y después, por último, acá Carol nos habla de el rol docente en el aula diferenciada. Y acá es una invitación un poco a pensarnos, a pensarse, ¿no? Como docente a cargo de un aula donde tengo esta diversidad. Y ella nos tira algunas ideas. Dice, organizar un currículo centrado en información, conocimientos y destrezas esenciales. Bueno, que así están planteados un poco nuestros diseños curriculares, ¿no? Digamos, están planteados en formas de conocer y no tanto en el contenido, ¿no? En habilidades, en entrenar, digamos, en estas habilidades para el aprendizaje, ¿no? Las formas de conocimiento y demás. Observar y reflexionar sobre cada alumno, así como sobre el grupo, en esto de que veníamos diciendo de mirar a cada uno, mirar la singularidad de cada uno de los alumnos, no quedarse con las primeras impresiones, ver más allá de los hechos, borrar los estereotipos, no quedarse con los diagnósticos, no enfrascarse en los certificados, en los diagnósticos médicos, o en lo que dice el informe de la maestra que lo tuvo el año pasado, o de la maestra que de la otra escuela, digamos, sino darse el proceso y el tiempo de conocer a cada uno de los alumnos. Alentar a los alumnos a expresarse, a que el aula sea un ámbito de escucha, de participación, de contención, donde resaltemos siempre lo positivo, donde siempre encontremos algo positivo, aun cuando ese alumno no está logrando, sino bueno, buscar la vuelta a tener una actitud positiva y contenedora es sumamente importante, digamos, generar ese ámbito de confianza y de escucha. Considerar utilizar el tiempo con flexibilidad, digamos, más allá de las planificaciones, pensar en que hay cosas que pueden tener otros tiempos y respetarlos. Buscar una amplia gama de materiales, esto lo venimos viendo en los PowerPoint, digamos, cuando hablamos de distintas estrategias y lo vienen aplicando ustedes en las planificaciones de las secuencias didácticas que están haciendo, ¿no? Pensar en diversos recursos y materiales,
que puedan variar y hacer más llevadera, más entretenida el aprendizaje. Diagnosticar las necesidades del alumno y diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a esos diagnósticos, o sea, partir de, como estamos haciendo con las secuencias también, partir de ese cuadro, ¿no? Donde yo diagnostico, donde yo analizo, donde yo tengo información de este alumno, de qué cosas se hacen, de qué cosas son útiles, o sea, llevar ese registro es importante, por eso yo insisto con hacer los cuadros, digamos, porque es importante tener ese registro, ese diagnóstico del proceso de cada uno de mis alumnos, de qué cosas van sirviendo y cuáles son los resultados en base a las características de cada uno de los sujetos. Bien, compartir la responsabilidad de la enseñanza y el aprendizaje con los alumnos, asegurándose de que estén preparados para asumir roles compartidos. Tiene que ver, bueno, con considerar al alumno como también sujeto de su proceso de aprendizaje, sujeto activo. Variar lugares y modalidades de trabajo de los alumnos a fin de renovarlos y ayudarlos a que se vean de otro modo a sí mismos, o sea, bueno, pensar en experiencias. Ahora estamos muy complicados y atravesados por la pandemia, pero bueno, hay múltiples formas de pensar esto. Mantenerse al tanto de la proximidad y el avance de los alumnos hacia estas metas personales y grupales, bueno, enseñar apuntando al logro de las metas y crear una sensación de comunidad en el aula. Esto es sumamente importante, sobre todo cuando pensamos en esto de la zona del desarrollo próximo y cómo entre los compañeros y compañeras pueden generar redes de aprendizaje y pueden ayudarse mutuamente. Entonces ahí hay un rol muy importante en la idea de la comunidad dentro del aula y en que todos se sientan parte y puede generar espacios de diálogo, de escucha y de compañerismo para que este clima de compartir el conocimiento, de compartir la vida, la cantidad de horas que se comparten en un aula, bueno, no solo va a favorecer el aprendizaje, sino que realmente va a prevenir un montón de cuestiones, entre ellas el bullying y todo esto que pasa cuando no hay esta idea de comunidad, ¿no? Y de respeto a la diversidad y de respeto al otro y a la otra, y a su identidad y a sus características como sujetos de derecho, ¿no? Bien. Y acá, hablando del rol docente, Carol nos plantea tres ideas, o tres como ideas para pensar cómo podría ser el docente frente al aula. Lo primero que ella dice es, bueno, es el docente como director de orquesta, ¿no? Como directora de orquesta. Y es una metáfora, ¿no? Donde, bueno, el director conoce perfectamente la partitura, conoce perfectamente lo que hay que hacer y a dónde hay que ir, y conoce perfectamente lo que tiene que hacer cada uno. Sabe interpretar a cada uno de sus alumnos, en este caso de sus intérpretes, y bueno, y va como dirigiendo, ¿no? Sabiendo a quién le toca en cada momento, qué cosa puede dar uno, qué cosa puede dar otro, va dando como, va teniendo un rol donde hace lucir a cada uno en el momento que se debe lucir, y a su vez eso va logrando como una armonía y un respeto, ¿no? entre todos, ¿no? Y que si bien cada uno toca instrumentos distintos, eso hace una armonía total y cada instrumento es necesario para ese logro de conjunto, ¿no? Y esta idea de que también en los ensayos de la orquesta, cada uno tiene su tiempo de ensayo, ¿no? Cada uno tiene su partitura, su tiempo de ensayo individual, y después en grupos por instrumentos, y después eso se reúne en un grupo en el que todos aportan a esa música, ¿no? A componer una cuestión armónica con una idea de grupo, pero también está esta idea acá de los tres niveles que decía antes, de lo grupal, de lo global, de lo grupal y de lo individual, que es tan importante ese tiempo, ¿no? Para el cada uno, ese tiempo para el grupo y ese tiempo también del compartir y del construir colectivamente en esta idea de comunidad que hablábamos recién. Bien, bueno, esta es una idea, ¿no? Digamos que el docente puede tener este rol, ¿no? De ir dirigiendo el aula como si fuera una orquesta, ¿no? Otra idea es pensar al docente como entrenador.
¿no? Un entrenador tiene, bueno, tiene metas claras para el equipo, ¿no? Y también para cada uno de sus jugadores, ¿no? Sabe de qué puede jugar cada uno, en qué puede ser bueno, uno es buen arquero, otro es bueno goleador, otro es buen defensor, y así va como identificando esa actitud, ese saber, ese valor, eso positivo que cada uno singularmente tiene, rescata eso, ¿no? Por ahí prueba en un lugar, lo prueba como arquero y después resulta que lo puede poner en otro rol, y porque ahí rinde mejor. Entonces, bueno, va probando en qué cada uno de sus jugadores se destaca, es bueno, pero a su vez esta idea después de cómo todo eso confluye en un trabajo en equipo, ¿no? Y en que cada uno sea valorado por lo que puede hacer, por lo que es bueno, y cada uno aporta, digamos, a ese logro del equipo, ¿no? Y puede sacar el mejor provecho de cada uno, ¿no? El entrenador también puede ser un poco psicólogo, ¿no? Ya que, bueno, también es un motivador y es alguien que puede llevar o inducir a su jugador a que reflexione y a que saque lo mejor de sí. Y bueno, y esto debe promover el trabajo, el espíritu de equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo, y que las individualidades suman si ganan todos, ¿no? Si gana el equipo, ¿no? Acá que no hay salidas individuales, sino que hay una cuestión de construcción colectiva y alienta al equipo, ¿no? En esto. Pero bueno, esto no, lo mismo que el entrenador no juega, ¿no? El entrenador se queda al costado de la cancha, ¿no? Si bien el director de orquesta está siempre en escena dirigiendo, el entrenador, cuando juegan, está fuera y deja que los alumnos ahí jueguen, ¿no? Puede dar indicaciones, pero está fuera, ¿no? No está diciendo ahora patea, ahora no patees, ahora taja, como haría el director de orquesta, sino que el entrenador tiene un rol que en algún momento se corre de la escena. Y por último, la última idea que nos dice Carol es pensar al docente como un músico de jazz. Ustedes saben que los músicos de jazz improvisan mucho sobre lo que van haciendo, si bien tienen una guía, una partitura, una planificación de lo que van a tocar, hay una improvisación muy, muy importante en el desarrollo, ¿no? Bueno, y el músico sabe la pieza, pero puede agregar nuevas notas, cambia el ritmo, se replega en segundo plano, queda tocando algo y queda en stand-by repetitivamente y se destaca otro. La pieza musical se vuelve más larga o más breve según lo que va pasando en el público, y según lo que va pasando entre ellos, ¿no? En la interacción de ellos como músicos. La pericia y la confianza del músico de jazz con respecto al tema, al instrumento y al grupo le permiten salirse de la partitura por el bien del grupo, pero bueno, una clase bien diferenciada, dice ella, es un poco como el jazz, ¿no? Como, bueno, como yo planifico, tengo alguna idea de lo que voy a hacer, pero después, bueno, sobre la marcha voy viendo si esto enganchó más, improviso y saco actividad y saco un video y tiro una actividad y y si esto no enganchó, sobre la marcha busco otra cosa, o sea, no me atajo, no me agarro estructuradamente a una planificación, sino que voy viendo y voy jugando también con los alumnos a ver qué es lo que va pasando y voy como un poco improvisando en el transcurso, ¿no? Bien, estas son un poco las tres ideas que nos plantea como para Carol, como para pensar nuestra tarea en el aula, ¿no? Y un poco acá la invitación es a pensarse ustedes. Bueno, pensemos en estas secuencias que vienen planificando, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes en ese rol docente, ¿no? En sus planificaciones. ¿Se ven como un entrenador, se ven como un director de orquesta, o se ven como un músico de jazz, ¿no? Digamos, bueno, cómo se ven, ¿no? Y cómo se ven en función de lo que le planifican y cómo les gustaría verse, ¿no? Cómo les gustaría verse ustedes en el aula, según también las experiencias que han tenido como alumnas, ¿no? ¿Qué docentes les han cautivado, las han motivado, o qué docentes las han espantado, que no quieren, saben que no quieren, ¿no? Ser de esa manera.
porque eso también nos marcan las buenas experiencias, pero nos marcan a veces mucho más las malas experiencias. Y siempre, bueno, si estuviéramos en el aula hablaríamos mucho de esto, porque siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdan de algún docente o alguna docente que han tenido? Y eso, nos recordamos de los mejores, de los que nos han marcado positivamente, pero también nos recordamos de los peores, ¿no? Y muchas veces esas marcas de los peores, de las peores experiencias, han sido las más duras, las más difíciles de trabajar, ¿no? Son a veces dolores que llevamos mucho tiempo, ¿no? Y esto es importante reconocerlo en este proceso que ustedes se están formando como docentes, porque bueno, porque ustedes van a estar al frente de un aula, ¿no? Y les va a tocar dejar huellas buenas o malas, o más o menos, o no dejar huellas. También hay muchos docentes que pasan sin pena ni gloria, ¿no? Por nuestras vidas, por la vida de los alumnos. Y esto también es así, ¿no? Y ahí me parece que la invitación es a pensar, bueno, ¿qué docente quiero ser? ¿Qué docente me gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser al frente de mis alumnos, ¿no? ¿Qué huella quiero dejar en mis alumnos? Porque, bueno, empezar a pensarte en ese rol, en ese lugar, me parece que va como delineando un poco, bueno, hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Por eso, bueno, en este proceso que estamos trabajando las planificaciones, la invitación es a pensar esto, ¿no? A pensarse ustedes qué docente quieren ser, qué docentes quieren ser en la historia de sus futuros alumnos y alumnas, ¿no? Así que bueno, les subo el texto, les subo el video, y bueno, espero que les sirva mucho, y bueno, y nos vemos la próxima clase.